Bueno chicos, esta es la clase virtual que he estado dando esta semana, pero algunos no se han conectado, entonces decidí grabarla para que puedan hacer el quiz. Estos análisis de gráficas, en realidad análisis de gráficas es un tema que vamos a ver todo este mes. Inicié con lo más sencillo, que es cómo determinar cuál es el dominio y el ámbito de una representación gráfica. Es la clase 1 de estas nuevas guías. Entonces comencemos con el primer ejemplo. Yo tengo una representación gráfica. Tenemos que este es el eje horizontal, que es el eje X, y el eje vertical, que es el eje Y. Entonces, el dominio siempre son los valores en X. Entonces, el eje X es el que yo tomo para calcular el dominio. ¿Ok? Entonces, ese es el eje que yo voy a tomar en cuenta para calcular cuál es el dominio de una función. Entonces, el dominio, yo comienzo a ver la gráfica siempre de izquierda a derecha. Desde el punto más a la izquierda, que es menos 2, acá lo tengo, hasta el punto más a la derecha, que es 2, respetando los intervalos. Entonces recuerden que cuando hay un punto negro, eso se sobreentiende que es un intervalo cerrado, y que el intervalo cerrado lleva el corchete con las puntas hacia adentro. Entonces aquí yo tengo un menos 2. Como está bien cerrado, yo pongo el corchete. Igual en 2. En 2 es el último punto que aparece en el eje X. Y como está bien cerrado, entonces yo pongo las puntas hacia adentro. Ahora, en el dominio se hace de izquierda a derecha en el eje X. En el ámbito, más bien es con el otro eje. Con el eje Y. Y el eje Y es el vertical, es de abajo hacia arriba. Entonces yo comienzo a ir de abajo, me topo con el primer punto de la gráfica, que es menos 1, y subo hasta que llego al punto más alto de la gráfica, que sería precisamente el número 3. Igual. Aquí cuando ustedes no vean que está abierto, el abierto es cuando hay como un agujero, se ve el punto blanco. Solo en ese caso yo pongo algo en blanco. De lo contrario se considera un intervalo cerrado. Entonces, aquí menos 1 está cerrado. Y obviamente en 3 ven que aquí hay dos pares bien rellenos. Entonces se considera también cerrado. Vamos con el siguiente ejemplo. El dominio, recuerden que es de izquierda a derecha. Entonces, esta es la gráfica. El punto más a la izquierda donde aparece la gráfica es precisamente este par ordenado, cuyo valor en X es menos 2. Entonces, iniciamos en menos 2. Pongo una coma. Ahora la gráfica sigue y termina aquí, cuyo valor en X es precisamente 4. Entonces, obviamente, el dominio son los valores entre menos 2 y 4. Cerrado en menos 2, de puntitas hacia adentro, y cerrado en 4. Para el ámbito, hago lo mismo, solo que en lugar de izquierda a derecha lo hago de abajo hacia arriba. Entonces yo vengo con el punto más bajo, que en este caso es menos 3, pongo coma, me voy al punto más alto, que en este caso es un 2. En este par ordenado está bien relleno, entonces va cerrado. Y en este otro también está relleno, entonces iría cerrado. Entonces, en este ejemplo el dominio sería los números de menos 2 a 4 y el ámbito sería los números de menos 3 a 2. Seguimos. Esto es interesante. Bien. El dominio está muy claro, es de izquierda a derecha. El primer número que aparece a la izquierda es menos 2. Y el último número que aparece a la derecha es el número 3.
Ahora sabemos que aquí está bien relleno. Entonces sería cerrado. Y acá también está bien relleno, entonces sería cerrado. Ahora el ámbito. Bueno, el ámbito es desde el punto más bajo al punto más alto. Y en esta función tenemos una particularidad. Esta gráfica no sube. Quiere decir que el punto más bajo es 3 y el punto más alto es 3. Entonces yo no voy a poner de 3 a 3, eso no tiene como mucha lógica. Entonces cuando ustedes vean una gráfica que queda así completamente aplanada, paralela al eje de las X, y que solamente toma un valor, ustedes ponen el valor que toma. Solo que en lugar de dejarlo así sin nada, llaves. Esto solamente ocurre en este tipo de función que queda plana, que se llama una función constante. Ejemplo 5. Bueno, aquí vamos a ver algunas cosas antes de seguir. Ya nosotros sabemos que una flecha significa un infinito. Ahora, dependiendo de dónde esté esa flecha, va a significar diferentes infinitos. Entonces, si nosotros tenemos en el eje X en el eje X una flecha a la izquierda, sería menos infinito. Si por el contrario tengo una flecha a la derecha, sería más infinito. Esto es en el eje X. Ahora, en el eje Y, igual. Si yo tengo una flecha abajo, significa menos infinito. Y si tengo una flecha arriba, va a significar más infinito. Entonces, vamos a ver este dominio. Viendo de izquierda a derecha, claramente el número más a la izquierda es menos 2, ¿cierto? Entonces, sería de menos 2. Va con las puntas hacia afuera porque está sin rellenar, ¿verdad? Es un intervalo abierto. Ahora, luego sigo hacia la derecha y me encuentro con una flecha. Y yo sé que flecha a la derecha significa un infinito, que sería el infinito positivo. Por último, recuerden que los infinitos siempre se consideran como un intervalo abierto. Ahora vamos a calcular el ámbito de esta función o a determinar el ámbito de esta función. Recuerden que el ámbito es de abajo hacia arriba, entonces yo vengo y lo primero que me topo es una flecha abajo. Nosotros sabemos que flecha abajo significa menos infinito. Abierto, menos infinito, pongo una coma y comienzo a subir hasta que llego al punto más alto de la gráfica, que es precisamente el número 3. Y en este 3 hay un punto bien relleno. Eso sería un intervalo cerrado. Vamos con el siguiente ejemplo. Igual, dominio, de izquierda a derecha. Entonces viéndolo de izquierda a derecha, tengo una flecha a la izquierda. Y ya sabemos que una flecha a la izquierda significa menos infinito. Luego sigo hacia la derecha y me encuentro una flecha a la derecha. Sabemos que una flecha a la derecha significa más infinito. Entonces el dominio sería de menos infinito a más infinito. ¿Cuál sería el ámbito?
El ámbito es los valores que toma de abajo hacia arriba. Entonces vean que esta gráfica, el menor valor que toma es menos 2 y el mayor valor que toma es 2. Entonces el ámbito sería desde abajo hasta arriba los números de menos 2 a 2. Noten que aquí no hay puntos en blanco como en la anterior. Entonces si esos puntos, si no están en blanco, siempre se van a considerar cerrados. Entonces sería cerrado en menos 2 y cerrado en 2. Vamos con el siguiente. Bueno, tengo este intervalo. Entonces vamos a resolverlo. Vengo viendo la gráfica de izquierda a derecha. Entonces vengo de izquierda y me topo una flecha. Yo sé que flecha a la izquierda significa menos infinito. Luego, vengo hasta el punto más a la derecha. Vengo hasta el punto más a la derecha y me encuentro con el número 2, que es el último punto que aparece ahí. Entonces, ese número 2 está cerrado. Entonces yo lo pongo con los corchetes hacia adentro. Ahora el ámbito. En el ámbito voy de abajo hacia arriba y tengo una flecha que va para abajo. Entonces esa flecha que va para abajo significa menos infinito. Luego voy hasta el punto más alto, que sería el número 4. Tenemos que, como aquí está relleno el punto, entonces yo pondría el 4 cerrado. Siguiente ejemplo. Vamos con esta que está acá. Dominios de izquierda a derecha. Entonces vengo a la parte más izquierda y me topo con este número que está asociado con el menos 2. Luego me topo con una flecha a la derecha. Y sé que flecha a la derecha significa más infinito. Luego el ámbito es de abajo hacia arriba. El menor valor que tomo sería menos 5. Y luego me topo una flecha arriba. Flecha hacia arriba significa más infinito. Obviamente el menos 5 abierto y en el infinito también abierto. Vamos con este. Igual, viéndolo de izquierda a derecha, tengo una flecha a la izquierda. Flecha a la izquierda significa menos infinito. Y sigo hasta el punto más a la derecha, que es el número 1. Entonces, en menos infinito va abierto y en 1 va cerrado. Para el ámbito voy de abajo hacia arriba. Entonces vengo de abajo hacia arriba y me topo con una flecha abajo. Y yo sé que flecha abajo significa menos infinito hasta el punto más alto, que sería el 1. Y obviamente también estaría cerrado. Entonces aquí el ámbito sería de menos infinito hasta 1. Y por último, el último ejercicio sería el siguiente. Yo tengo esta gráfica. Ella comienza aquí en este punto, que en x vale menos 1. Y llega hasta este punto, que en x vale 3. Entonces el dominio sería desde menos 1 hasta 3. Abierto en menos 1, dos corchetes hacia afuera, y abierto en 3, corchetes hacia afuera. Ok, el ámbito sería de abajo hacia arriba. Entonces noten que el punto más bajo no es este, el punto más bajo es este. Y aquí vale menos 4. Sería de menos 4 hasta el punto más alto, que es 5. Ven que aquí no hay un hueco en menos 4. Entonces se considera cerrado. Sería de menos 4 cerrado a 5, como aquí sí hay un intervalo cortadito. Entonces aquí sí se pone abierto. Entonces el ámbito sería desde menos 4 hasta 5.